Hola, buenos días. Que tengan un bendecido día sábado. El día de hoy vamos a compartir acerca de lo que significa el sábado en la Semana Santa. Como ustedes saben, en el calendario judío, el primer día de la semana no es el lunes como es con nosotros, sino es el día domingo. De tal manera que el día sábado es el último día de la semana hebrea, de la semana judía. Y ese día sábado, como es el último de la semana, es el día de reposo, el día de descanso. ¿Por qué razón? Porque Jesús comenzó la creación en el día 1, terminó su creación en el día 6 y descansó el día 7. Él santificó el día 7. El día 7 es el día del reposo, cuando Dios descansó de sus obras en la creación. Y cuando Dios descansó de sus obras en la creación es porque había concluido todo lo que era el proceso de creación, incluido la creación del hombre. Y en el caso de Cristo, Cristo terminó su obra también en el día viernes, en el día sexto de la semana, y descansó en la tumba el día séptimo. Así como en el día hay un paralelo entre el día séptimo de Dios y el día séptimo de Jesús en la Semana Mayor o en la Semana Santa. En el día sexto de Dios, Él terminó la creación, hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, y vio que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. El día sexto de Jesús, el día de su crucifixión, Jesús completó la obra para que el nuevo hombre fuera creado, para que el nuevo hombre surgiera, y surge justamente a partir del día primero de la siguiente semana, cuando Cristo resucita. La resurrección de Cristo marca el principio de la iglesia. Si Cristo no hubiera resucitado, la crucifixión de Cristo y la sepultura de Cristo hubiera sido un hecho más común en la historia de aquellos tiempos, cuando los romanos crucificaban a todos los que consideraban sus enemigos. Pero la resurrección en el día primero marca un inicio, marca un antes y un después. Es lo que realmente hace de la crucifixión frente a los ojos del mundo, es lo que hace la crucifixión de Cristo algo totalmente diferente, algo totalmente especial, algo que cambia la historia humana. Jesús descansó de su obra, había concluido todo el proceso de nuestra redención, de nuestra expiación, de nuestra justificación, de nuestra salvación, y comenzaba un nuevo proceso, comenzaba la iglesia, comenzaba un hombre nuevo, que sería la recuperación de la imagen de Dios que Dios había hecho en el día sexto, en el día de su creación. El día sábado también tiene un significado especial, porque está centrado, el día sábado está centrado en el sepulcro. El sepulcro, y el sepulcro es el lugar de la muerte donde encontramos la vida. Los sepulcros en lo normal, en lo natural, son lugares de muerte, y sin embargo, de todos los lugares de la tierra, el hecho más importante de la historia humana implica, junto con la crucifixión, junto con la resurrección, un sepulcro, pero un sepulcro vacío, como nos lo enseña la palabra en Mateo capítulo 28, versículo del 1 al 6, que Jesús resucitó y el sepulcro se vació, de tal manera que el sepulcro tiene un lugar muy importante en la redención, en la fe, en las buenas nuevas, en el mensaje de la salvación, en el evangelio, en el lugar donde normalmente terminan la esperanza, los sueños, la vida, donde todo termina para el mundo. En el lugar del fin para todas las cosas del mundo, las naturales, es el lugar donde Dios cambia el fin en el principio. En Lucas capítulo 24, versículo 5, la palabra de Dios nos lo recuerda. Y dice exactamente: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron:
¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Si nos damos cuenta, el fin es el principio realmente. En Dios el viaje no va de la vida a la muerte, va de la muerte a la vida, como nos lo enseña la palabra en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 55 al 57. El último enemigo a vencer es la muerte. ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Oh sepulcro, tu victoria? Es el canto con el cual prácticamente o casi finaliza la carta a los Corintios. De tal manera que lo que aparenta ser el fin es el principio, y eso es igual en nuestras vidas. Lo que aparenta ser el fin de una vida de pecado, de una vida en tinieblas, es el principio de una vida en la luz, de una vida en Cristo, de una vida de victoria, de una vida eterna. En un lugar de muerte realmente encontramos vida. Solo quienes van al lugar del fin pueden entrar en el nuevo comienzo. La palabra de Dios nos lo enseña muy claramente. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El fin de la vieja manera de vivir es el principio de la nueva. Por el otro lado, en el lugar de la desesperanza es donde encontramos esperanza. En el lugar de la tristeza es donde encontramos el gozo verdadero. En el lugar de la muerte es donde nacemos de nuevo, y recordemos que ese nacer de nuevo es fundamental en la vida del creyente. Lo acabamos de ver en 2 Corintios 5:17, pero también la palabra de Dios nos dice en Juan 3:30, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Y por el otro lado, en Mateo capítulo 16, versículos del 24 al 26, y en otras escrituras en los evangelios nos dice que el que quiera ser su discípulo se niegue a sí mismo, tome su cruz y le siga, porque el que pierda su vida por causa de él la ganará, y el que gane su vida en el mundo perderá la vida eterna. El lugar de la muerte es el lugar de la vida. Cuando morimos a la vieja vida, nacemos a una nueva vida. De la misma manera que Jesús murió a la vida terrenal, resucitó a la vida eterna, y todo ello para darnos en su muerte y en su resurrección nueva vida a cada uno de nosotros. No solamente la Semana Santa no solamente se debería tratar de un acto conmemorativo, de un acto de recuerdo de algo que Cristo hizo, sino debería significar un nuevo compromiso, un nuevo renacer, un nuevo avance, un nuevo paso en nuestra vida con Cristo, en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo en Cristo Jesús. La palabra nos llama a crecer en Él. La palabra nos habla, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13, que la iglesia, los ministerios en la iglesia son para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Todo eso habla de crecimiento. La vida espiritual es como la vida natural. Necesitamos, así como en la vida natural vamos creciendo, aunque en la vida natural generalmente el cuerpo físico va creciendo naturalmente, pero la parte emocional es una parte que va creciendo con nuestra experiencia, con nuestro conocimiento, con nuestro aprendizaje. De la misma manera, en la vida espiritual necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Juan capítulo 17, versículo 3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado, y no un conocimiento superficial, sino un conocimiento profundo de quién es Jesús, de quién es el Padre, qué hacen cuando entramos en esa
dimensión, nuestra vida cambia totalmente. Y yo le puedo dar un ejemplo. Mi vida es un ejemplo de eso. Durante muchísimos años, tengo muchísimos años de ser cristiano, y durante muchísimos años estudié la palabra de Dios, pero estudié las generalidades de la palabra de Dios para servir, para ser parte de una iglesia, para el ministerio, los dones, las promesas, etcétera, hasta que el Señor habló a mi corazón a través de ese versículo de Juan capítulo 17, versículo 3, que dice que la vida eterna es que les conozcamos a Él. Entonces comencé a estudiar lo que significaba realmente el Padre, quién era el Padre, cuál era el carácter del Padre, qué hacía el Padre, y todo eso está en la Biblia, y además el Espíritu Santo nos lo revela, y eso hizo un cambio total en mi vida: conocer al Padre, conocer al Hijo, conocer al Espíritu Santo, sus atributos y todas sus obras, realmente lo transforma a uno. Lo cambia a uno. Así que yo le invito a que no solo la celebración de la muerte de Cristo en esta semana no solo sirva para que usted y yo seamos salvos y tengamos vida eterna, que también nos motive a ir un paso adelante, a comprometernos en nuestro crecimiento en el Señor, a comprometernos en la obra del Señor. Es una palabra que hoy no está de moda, la palabra compromiso. Hoy todo lo queremos fácil, lo queremos instantáneo, lo queremos sin ningún compromiso, pero en la vida en Cristo las cosas no son instantáneas, las cosas son un proceso, y un proceso que requiere nuestro compromiso para con el Padre. De la misma manera que nosotros queremos que el Padre esté comprometido con nosotros en cuanto a el cumplimiento de sus promesas, en cuanto a todo lo que la palabra de Dios habla acerca de que el Señor va a impartir en nosotros. De la misma manera, nosotros necesitamos estar comprometidos con Él, comprometidos en ese crecimiento. La palabra de Dios dice que somos colaboradores de Dios, que somos ministros de un nuevo pacto, y eso implica una acción. Usted y yo necesitamos caminar en el Señor, crecer en el Señor. Recordemos, en la tumba encontramos la vida, en la tumba encontramos la esperanza, en la tumba encontramos el gozo, en la tumba nacemos de nuevo, pero todo ello puede crecer y desarrollarse en la medida en la que usted y yo crecemos en el conocimiento de Cristo. Que el Señor les bendiga, que tengan un lindo martes, y si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar por este medio por la tarde. Bendiciones y un abrazo para cada uno. Que tengan un bendecido día sábado.